Buenas tardes a todos. En este nuevo video quisiera empezar sobre todo deseándoles un feliz año a todas sus familias. Pero este feliz año quisiera que yo pudiera colaborar en algo a sus familias. Precisamente ese algo consiste en continuar con la campaña que nos quedamos antes de la Navidad. Las 10 estrategias para tener una familia bendecida o tener una familia armoniosa. En esta primera sesión, o si puedo decir la continuación con las sesiones que hemos visto, quisiera ver con ustedes un repaso de lo que vimos en la campaña anterior. Lo primero que se vio es los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para saber si mi familia está enferma? Si las relaciones familiares son tóxicas y algo tengo que hacer. Pero algunos síntomas para saber si tu familia está afectada por una enfermedad que se llama especialmente la soberbia, es por las siguientes cosas que te voy a decir. Primero, si tú ves que en tu familia falta el diálogo, allí pasa algo. Tu familia está siendo afectada. Si en tu familia ya no se habla, ya no se dialoga, ya no se conversa, algo está pasando con tu familia. También dijimos, si en la familia la dinámica es de gritos, de atropellos, de faltas de respeto, de palabras antisonantes, de palabras con tonos muy altos, algo está pasando en la familia, algo está enfermando la familia. Tercera cosa es la indiferencia. Si las relaciones familiares son de mucha indiferencia, ya no se tiene en cuenta de que existe una mamá, que existe un papá, que existen unos hijos y que en todos se tiene que hacer un esfuerzo para siempre estar atentos ante las necesidades de los demás, allí pasa algo en tu familia. También dijimos, si tenemos una economía con muchas deudas y está siendo muy difícil pagarlas, algo está pasando en tu familia que está afectando y que tu familia y las realidades familiares, la relación entre las familias se va a enfermar. Y pronto eso va a suscitar precisamente la falta de diálogo, gritos, también indiferencia. Ya por último, dijimos, si en tu casa hay humillación, seguramente hay enfermedad. Yo quisiera no simplemente hacer una radiografía de tu familia, de los problemas que puedes tener en tu familia. Yo quisiera darte algunas herramientas que puedan ayudar a tu familia a salir adelante, a ser familias bendecidas, familias armoniosas. También vimos en los videos anteriores que sobre todo es la soberbia la que afecta a nuestras familias. Y es la humildad la que tiene que reinar para tener familias sanas, sólidas, armoniosas y bendecidas. La soberbia se muestra sobre todo con nuestra mente. Algunos de ustedes utilizan la expresión darle mente. Yo veo que mucho desgaste consiste en darle mente sobre todo a nuestro propio gusto, a nuestro propio egoísmo. Se quiere jugar o se quiere estar en la realidad familiar de manera individual y no de manera familiar. También lo que ayudaría mucho es la humildad ante esas relaciones familiares. Precisamente reconocer las bondades del otro. El Papa Francisco, en estos días, cuando hablaba de la Sagrada Familia, hablaba precisamente en las realidades familiares tenemos que buscar las bondades de los otros. Y no solamente estar buscando el que yo sé todo, yo calculo todo, yo soy el único que vale en esta familia. También dijimos una cosa que afecta mucho tremendamente a la familia es el corazón. En las realidades familiares a veces se aman, se estiman, se aprecian más a otras personas. Y recordemos, o simplemente se ama a uno mismo. Recordemos que en la familia las reglas de juego son amamos nosotros. El otro día leí un pensamiento que decía que la palabra amados incluye dos personas. Amados. Son dos personas las que se aman. Sobre todo esto es un consejo para las familias. Que se puede decir somos amados. Conjugar siempre el verbo nosotros amamos. También dijimos que algo que puede afectar tremendamente a la familia es ese lenguaje corporal que yo tengo ante mi esposa, ante mi esposo, ante mis hijos. Si mis manos de alguna manera expiran agresividad,
si de alguna manera mis pies a veces se convierten en armas, si mi mirada, mi rostro, de alguna manera no expresa bondad, realmente estoy haciendo mucho daño a la familia. Si yo de alguna manera expreso amargura, ira, estoy enfermando a toda la realidad familiar. También dijimos que algo que puede ayudar muchísimo a la familia es precisamente el tener escucha, abrir el oído hacia los demás. ¿Qué es lo que más me dicen? ¿Qué es lo que los demás me dicen? No solamente prestar oído a mí mismo, sino prestar el oído a todas esas personas que me rodean, a mis hijos, a mi esposa. Tenemos que escuchar. Una de las cosas que yo creo que como sacerdote uno tiene que aprender y que de alguna manera yo he aprendido a base de estar con todos ustedes es que tengo que escuchar. Aprendamos a escuchar, aprendamos a tener oído, aprendamos también de alguna manera a tener corazón, a tener mente para los demás, a tener corazón para los demás. También otra cosa que yo creo que también afecta mucho en nuestra realidad familiar es precisamente la boca. Tenemos que cuidar mucho lo que sale de nuestra boca, el cómo lo decimos. Quizá los contenidos son fabulosos, son buenísimos, pero si vienen arropados o llenos de una manera agresiva, con ira, con deseo de hacer daño, aunque sea el consejo maravilloso, el consejo que te esperabas en ese momento y que lo necesitabas en ese momento, pero si tú lo dices de alguna manera con agresividad, ese consejo, esa corrección va a ser tirada al bote de la basura, porque nadie se quiere sentir mal. También dijimos que una realidad donde también afecta mucho a la soberbia y donde requiere un gran cargamento de humildad es precisamente en el bolsillo, en la cartera, en la tarjeta de débito o de crédito. Allí se necesita precisamente que los gastos familiares se eviten las deudas y sobre todo se hagan inversiones o gastos precisamente en las necesidades que se necesitan en la casa. No acumular deudas, no hacer gastos superfluos, de tal manera que de alguna manera las familias gocen de cierta abundancia, gocen de la seguridad de tener un fondo para poder solucionar las carencias, las dificultades, los problemas económicos que suelen surgir. Esos son, de alguna manera, algunas vivencias de la soberbia y de la humildad. Les propongo que en este 2019 la humildad sea la reina de tu casa. Bueno, también dijimos que en esta serie, donde estamos buscando una familia armoniosa, donde le estamos diciendo a Dios nuestro Señor y rogando al dueño de nuestras vidas, al Señor y al Rey de nuestras vidas, le estamos pidiendo que apliquemos estas 10 estrategias. Empezamos por la estrategia del perdón. Perdonar y pedir perdón. Yo quisiera que este 2019 te aseguraras que has perdonado a todas aquellas personas que te han ofendido, que te han hecho daño, que han hablado mal de ti, que de alguna manera te han afectado a tu vida. Perdónalos. Empieza el 2019 donde puedes decir que vas a gozar de la paz y la felicidad de perdonar. Pero también no pierdas de vista que tú también tienes que pedir perdón. Examina, analiza a quién le tienes que pedir perdón en este 2019. ¿Quién es la persona que está esperando que tú te acerques y le pidas humildemente, perdóname por el daño que te puedo hacer? Quizá no ha sido de alguna manera intencional, pero de alguna manera sí le has afectado. Pide perdón y también enséñate, aprende a perdonar. Esa es la primera estrategia, perdonar. Segunda estrategia, hablamos que en una familia, para que sea armoniosa, tenemos que aplicar una cosa que es sumamente importante y que precisamente tiene que ver algo con la boca, es la comunicación. Recuerda que todos los seres de tu casa tienen una boca y esa boca la quieren usar para externar todo lo agradable que viven, pero también todo lo desagradable
De alguna manera nosotros hemos convertido, o Dios ha querido, que nos convirtamos en personas de escucha. Por algo tenemos los oídos, para que podamos escuchar. La gente, tu esposa, tu esposo, tus hijos, necesitan que alguien les escuche. Si tú no escuchas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, alguien va a parecer que sí les va a escuchar, pero quizá no te conviene que esa persona entre en tu realidad familiar. Bueno, también es importante que cuando comuniquemos, cuando hablemos, cuando escuchemos, que también busquemos el tiempo más adecuado. Sobre todo esto me refiero a la esposa. Que cuando ella comunique las cosas que están afectando a la realidad familiar, sobre todo cosas desagradables, espere que su marido llegue a casa, se relaje, se bañe, se siente un poco y pídele permiso y dile, oye, ¿sabes qué? Podemos hablar de estas cosas, pero también a ti, marido, no le saques la vuelta a los problemas y a las cosas desagradables que se producen en la casa, desde una gotera, desde una rotura de un tubo, desde un hijo que se ha portado mal, desde el hijo que le está faltando el respeto a la madre, desde una mala calificación. No le saques a esos temas, porque si tú le sacas la vuelta, la única que va a ser mal allí va a ser tu esposa. Y tú no quieres tener una esposa y una mamá mala. Tú quieres tener una esposa que ante tus hijos sea muy buena. También dijimos que también tenemos que saber comprender. Qué difícil es eso, ¿no? A todos nos sale, a todos nos ha pasado, que de repente vemos algo, una escena, pasa alguna cosa, un grito entre la familia, pasa ahí una mala palabra, y todos actuamos de manera contundente. Y no, eso no se debe decir. Y bueno, no voy a decir las palabras que suelen salir de la boca de muchas familias. Pero tenemos que acercarnos y preguntar, oye, hijo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes que decir esas palabras? ¿Qué es lo que te ha suscitado? Usar ese vocabulario. Tratar de comprender. No te adelantes a tus juicios. Más bien, atrásate a tus juicios para saber comprender lo que está pasando en la realidad familiar. También, para comprender eso, creo que necesitamos mucha escucha. Saber escuchar para poder comprender. Comprender la edad de tus hijos, entender la realidad donde tus hijos se mueven, la escuela. Eso es bien importante. Entender todo el mundo que rodea a tus hijos. Los amigos que tratan, la manera como les tratan sus amigos. Saber comprender. Por ejemplo, un hijo que esté afectado por el bullying. Que llegue el papá y en vez de escucharle, le diga, oye, ¿sabes qué? Es que tú eres un tonto, tú te dejas. No, escucha a ese hijo. ¿Por qué le están haciendo bullying? Si no, tú te vas a convertir en otro más que le hace bullying, que lo hace sentir mal. También creo que es muy importante, como tercera estrategia, el formar. Y el primer punto sobre este formar, yo les había dicho que es importante que sepas exactamente la información que tienen tus hijos. ¿Qué contenidos de información está llegando a las mentes y a los corazones de tus hijos? A la imaginación, a su memoria. Hay que tener mucho cuidado. Hace poco yo leía y me gustó mucho esta manera de que cómo exponían este pensamiento. Y decía así, y yo creo que eso es verdad. Y yo creo que la experiencia de muchos niños de aquí, de nuestro alrededor, de nuestra parroquia, de nuestra zona. Muchos niños no buscan la pornografía, pero la pornografía sí los está buscando a ellos. Precisamente en esos dispositivos electrónicos, en esa computadora que tienes allí en tu habitación, en la habitación más bien de tu hijo. Mira, yo te aconsejo, si tus hijos tienen una computadora, mejor sácala a la sala, donde todo se vea, donde todo se exponga, donde todo el mundo sepa lo que está viendo el otro. Ayuda mucho, sobre todo en jovencitos, en adolescentes. Porque te digo, no es que ellos están buscando la pornografía, sino que la pornografía los está buscando a ellos. Entonces, darte cuenta. También yo te invitaría que de vez en cuando te sientes a ver con ellos
precisamente las series, los dibujos animados, las caricaturas, los muñequitos, todo eso que ellos están viendo, esa música que ellos están escuchando, la música, cuánto puede hacer incluso daños físicos cerebrales, y sobre todo la manera de pensar, de ir amueblando esa mente de acuerdo a los tonos y ritmos y contenidos que tiene esa música. Todo esto es bien importante, que cuidemos, que formemos, que de alguna manera sepamos esos contenidos, que acompañemos a esos niños en esas horas de televisión y darte cuenta que quizá esa serie que están viendo está muy adelantada a su edad, o quizá en la manera que lo exponen es una manera que no la compartes tú, que no la comparte un cristiano y que no lo comparte sobre todo un papá y una mamá que aman tremendamente a sus hijos y que solamente buscan el bien de sus hijos. Yo también te quisiera decir, si tú vas a exigir a tus hijos, por ejemplo, que no vean mucha televisión, que no estén todo el día en los dispositivos electrónicos, mira, yo te voy a pedir que la mejor manera de enseñar sea tu ejemplo. No le pidas a tu hijo que de alguna manera gaste tiempo texteando, viendo videos, cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo. Yo quisiera que tú fueras un maestro, pero el maestro desde el testimonio, el maestro que enseña a través no solamente de palabras, sino de actos, de comportamientos, de hábitos que en la casa están, que en la casa se cultivan, que en la casa se reflejan, que son cosas naturales. Esto es un poquito la revisión de el review o el volver otra vez a aquellos videos que vimos antes de Navidad, donde esos videos exponíamos los síntomas de una familia que se está enfermando. También vimos que precisamente cómo afecta la soberbia en la realidad familiar. Dijimos mente, corazón, boca, lenguaje corporal, la humillación, pueden ser precisamente eso lo que ellos están sufriendo y afectando por la soberbia. Y reconocimos que la humildad tiene que ser la reina del 2019, la virtud de la humildad, sobre todo que se aplique en tu mente, descubriendo las bondades, sobre todo que de tu boca salgan palabras suaves y bondadosas, que de tu corazón sobre todo se busque amar a toda la realidad familiar, que no solamente se ame a uno más que otro, al que es más fácil, al que es más cariñoso, al que es más pequeñito, no, que se amen a todos, ¿no? También yo te decía que tu lenguaje corporal exprese humildad, exprese sencillez, no exprese ira, no exprese nerviosismo, estrés, y también cuidado con el bolsillo. Hay que cuidar mucho la bolsa en la realidad familiar, las carteras. Cuiden mucho ese dinero, cuiden mucho sus tarjetas de débito y crédito, que no estén endeudadas, que no estén afectando a la realidad familiar, donde posiblemente están arriesgando la renta, están arriesgando la educación, la comida de tus hijos, el vestido, porque gastas ese dinero en cosas superfluas, en alcohol, en lujos que realmente no los necesitas. Bueno, yo quisiera que esa bendición que hace poco dio el Papa Francisco, que extraía del Levítico, llegue a tu casa. Y esta bendición consiste en esto: que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre tu familia y la guarde tu familia, y que Dios nuestro Señor muestre su rostro a tu familia y la cubra y la cobije con su gracia. Dios te bendiga y que pases un feliz año 2019, y estamos listos ya para empezar este año, y vamos a hablar en nuestra siguiente sesión en el ahorro, en la administración de la casa. ¿Cómo podemos administrar esa tarjeta? ¿Cómo podemos administrar esa tarjeta de débito? ¿Cómo podemos administrar ese chequecito que me llega mensualmente? Esto y otras cosas que van a ayudar a tener una familia armoniosa, feliz, sana. Yo creo que eso va a contribuir. Que Dios nuestro Señor les bendiga y les haga una familia armoniosa y sobre todo muy bendecida.